Vamos a abrir nuestras Biblias, Segunda de Crónicas, hermanos. Estamos en el 32, si no me equivoco. Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Del versículo 1 en adelante. Y entonces vamos a leer, a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy en día. Segunda de Crónicas 32, versículo 1 en adelante. Y dice el versículo 1: Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Que Dios bendiga su palabra, y si le podemos poner un título a este mensaje es Enfrentando oposición, o qué hacer cuando enfrentamos oposiciones. Y es interesante cómo comienza este capítulo, porque dice después de estas cosas y de esta fidelidad. Entonces está conectando con el capítulo anterior. Ahora, vemos desde que comenzamos a estudiar la vida de Ezequías en el capítulo 29, vimos los llamados que Dios hizo al rey y al pueblo, y que nos hace a nosotros, el llamado a la santidad, llamado a servir, el llamado a adorar. Vimos también acerca de cómo preparar nuestros corazones para buscar a Dios. Eh, y esto ahora vamos a ver las oposiciones. Esto es lo que está conectando estas cosas. El pueblo de Dios en el capítulo anterior estaba ya preparando sus corazones para buscar al Señor. Estaban ya metiéndose ya bien con el Señor. En el versículo 21 del capítulo 31 es la conexión. Dicen, todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y de los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Eso es lo que dice estas cosas. Y también dice, y de esta fidelidad. Ahora esta palabra, hay por lo menos dos cosas que miré en la definición. Es la unión de dos seres vivos, sin importar las consecuencias que esto pueda traer, y también la virtud para dar cumplimiento a una promesa. Entonces eso es lo que significa fidelidad. Y entonces tanto el rey Ezequías como el pueblo de Dios estaba buscando al Señor. Ellos estaban, y eso es cuando lo que pasa cuando el enemigo mira que uno se está metiendo más con el Señor, cuando está buscando al Señor genuinamente, es cuando vienen estas oposiciones. O no es sorprendente de leer esto, porque también en el Nuevo Testamento habla el apóstol Pablo que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, de Satanás, que anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y las tácticas de él no ha cambiado. En Juan 10:10, Jesucristo hablando a sus discípulos, dice que el enemigo viene para, o el ladrón, le llama el ladrón, no viene sino para hurtar, que es robar, matar y destruir. Y él es el a que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, están bien claras las intenciones de este enemigo. Dice Sennacherib, que representaba al reino o al imperio de Asiria, invadió. El enemigo no vino a hacer paz, no vino a bendecir, invadir. Y dice aquí, y acampó contra las ciudades fortalecidas. O sea, el enemigo no era contra las ciudades que no tenían fuerza. Y el enemigo siempre quiere derrumbar nuestra fortaleza, quiere derrumbar las paredes, quiere encontrar una debilidad para entrar y derrumbarnos. Entonces es lo mismo, y dice la intención de conquistarlas. Esa es la intención del enemigo. Incluso también recordamos que cuando Jesús estaba hablando con Pedro, él le dijo a Pedro que Satanás había pedido permiso para zarandearlo y para tumbarlo, y ahí le dice, pero
¿cuándo te levantas? Entonces Dios estaba orando, sabía lo que iba a pasar, pero sabía que él iba a poder resistir al final y aprender de esta lección. Y entonces por eso leemos todas estas cosas y conectamos el Antiguo con el Nuevo Testamento, que los principios que nos ayuda tomamos de aquí. ¿Qué es lo que hizo el rey Ezequías que trajo esta victoria? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando enfrentamos oposiciones? Y obviamente está una oposición física y nosotros tenemos espiritual, porque Pablo dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra todos los principados, y después enumera la jerarquía del enemigo, gobernadores en lugares altos, todas estas cosas. Entonces dice también 2, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib, hizo intención de combatir a Jerusalén. Y esto es para nosotros. Lo que nos dice el Señor, viendo, nosotros no debemos ser ignorantes a los ataques del enemigo. Cuando claramente ya ha puesto oposición Satanás, como dice Jesucristo, estaba aconsejando a sus discípulos en el huerto antes de morir: velad, velad y no desmayar, o sea, orad. Y entonces, viendo pues estas cosas y su intención de combatir a Jerusalén, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Igual que el rey dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Y eso, ahí está el cuerpo de Dios, ahí están personas con el mismo sentir. Hay 2 proverbios que nos ayudan a entender esto. Dice el Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, este rey tenía alrededor personas que confiaban, personas que creían en Dios, y dice aquí, hombres valientes. Y nosotros a través de la Biblia leemos que todas las veces que se aparece el Señor a alguien, le dice: no temáis. Tenemos Josué, tenemos Gedeón, tenemos Moisés, y a nosotros nos dice lo mismo, porque sabe que la naturaleza humana es de temer contra una oposición grande. Y en este caso era un imperio bien cruel, un imperio que había hecho bastante daño en el mundo en ese tiempo. Entonces, pero él se rodeó con personas. Igual nosotros tenemos que cuidar con quién nos rodeamos, qué personas escuchamos. O sea, podemos hablar con todo tipo de personas y vecinos y todo, pero realmente el consejo de las personas cercanas tiene que ser personas que creen en Dios, que tienen fe, que son valientes, y tenemos que ayudarnos y conseguir esto. Dice aquí, para cegar las fuentes del agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces vemos que él cogió consejo. Después él comenzó a trabajar, a defender. En ese tiempo tenían agua que venía adentro de la ciudad, y entonces él tapó todo eso y hizo de una manera para que el enemigo, los asirios, no descubrieran esa agua, pero el agua continuaba entrando por turnos que hizo este rey. Entonces ahí vemos el consejo, vemos la sabiduría que viene de Dios, cómo él hizo todo esto, preparó, porque ya sabía que venía la batalla, sabía quién era el enemigo, y entonces la gente lo apoyaron. Y entonces él dice aquí, y dice, y lo apoyaron, el 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Entonces nosotros también tenemos que estar pendientes de esto. No le demos cabida a Satanás. Él ya está rondeando, ya tiene buscando, y no le ayudemos a él para que haga más desastre. Eso es lo que ellos estaban cerrando todo esto, cerrando las puertas. Dice el 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y
otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David. También hizo muchas espadas y escudos. Y entonces ahí vemos, edificó, dice ahí las palabras edificar, eh, dice también los muros caídos, levantó los muros caídos, habla de torres y dice se fortificó. Todas estas cosas habla acerca de lo que nosotros como cristianos debemos de aferrarnos, y la oración, la búsqueda de la palabra de Dios, que va aún en más detalle al final, que de muchas espadas y escudos. Ahí está la espada, que en Efesios 6 para nosotros es la espada del Espíritu. Sabemos que la palabra de Dios es una arma bien poderosa. Habla en una parte en Jeremías 23-29 que la espada es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y entonces también en Hebreos 4:12 dice que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo, corta todo y sabe las intenciones de las personas. Entonces, eso es lo que para nosotros tomamos de esto, la espada. Y el escudo, sabemos que el escudo es la fe, es muy importante. Tenemos una arma ofensiva para la pelea, que es con la espada. Cuando Jesús también se enfrentó a Satanás, escrito está, escrito está. Y el escudo también de la fe. Y eso, y todas estas cosas nosotros podemos aprender. Cuando viene la oposición, no olvidemos la espada y no olvidemos el escudo, nuestra fe, y en quién está nuestra fe. Dice, ¿qué es lo que resultó esto? 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo. Entonces él tomó la espada y el escudo, pero también él compartió esto, ánimo a su pueblo, y organizó a su pueblo, porque ya venía el enemigo. Y así nosotros tenemos que aprender de esto, de que cuando nosotros también crecemos en la fe, animar a otras personas, animar al pueblo. Y dice, después dice 7, esto es lo que él dijo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y sabemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Juan, en primera de Juan 4:4, dice que mayor el que está en nosotros que en el que está en el mundo. Entonces ahí vemos las conexiones del antiguo con el nuevo. Son frases muy importantes cuando enfrentando al enemigo una oposición bien grande. Eso es lo que no debemos desmayar. Saber que el que está en nosotros, el Espíritu Santo, Dios, su reino, es mayor que lo que el enemigo puede tirar, que la oposición y el reino de la luz puede tirar contra nosotros. Y entonces, él no miró en las otras cosas, él miró en Dios. Y dice 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Vemos ahí, por eso es que prosperó el reinado del rey Ezequías, porque él confió en Dios y animó al pueblo. Y el pueblo sabe cuando una persona está confiando en Dios. Las personas pueden detectar eso. Si una persona está buscando al Señor de todo corazón, puede ver cuando otra persona también está buscando al Señor. Y entonces allí es cuando las personas miran el testimonio de la persona, confianza en las palabras. Y igual cuando Pablo le dice a los otros cristianos, que dice, imitan a mí como yo imito a Dios, a Jesucristo. Entonces así tenemos que siempre también buscar y también animar a otras personas. Otra cosa que se me escapó, pero quería resaltar que es importante de esto de la fidelidad al comienzo, que Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La fidelidad es muy importante, y eso es lo que comenzó todo este capítulo, la fidelidad del rey Ezequías y del pueblo de Dios. Y entonces por eso pudo enfrentar a este rey, a este Sennacherib,
a este imperio con confianza. Y dice el 9, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con toda su fuerza, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Y aquí es cuando viene el enemigo y todo esto, los dardos. Cuando nosotros leemos esto del rey, cada uno de nosotros tiene diferentes dardos que el enemigo siempre lanza. Personalicemos esto a cada una de nuestras situaciones. Dice aquí, en el rey Sennacherib. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confías vosotros a resistir el sitio en Jerusalén? Lo mismo Satanás nos dice, ¿a quién estamos confiando? Y no os engaña Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? Interesante que el enemigo le está diciendo algo para decirle al pueblo, mira, ellos solo están ahora adorando un Dios, no sabiendo que eso es lo que Dios le agrada. El mismo enemigo está resaltando una cualidad que le gusta a Dios, el pueblo de Dios, y este rey solo quitó todos los altares, quitó todas las cosas que no le agradaba de Dios. Sí, sí, hermano. Pero al mismo tiempo, él quiere poner duda al pueblo. Amén. Sí, sí. Sí, sí. Es importante eso. Es lo mismo que al principio la serpiente. Sí. Y eso te dijo. Es bueno eso, sí. Ha dicho Dios esto, como le dijo la serpiente. Sí, es importante. Venido sin ser sitiado y a ver esa multitud de ejércitos. Amén. Y todavía decirle eso, ¿te atreves tú con todo lo que yo tengo a enfrentarme? Sí, sí, no, y es lo mismas tácticas, desde Génesis, desde el jardín, es crear duda en el poder de Dios y en lo que uno está plantado. Y entonces 13, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuade de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Entonces pone la duda y se jacta como todo, Él es poderoso. Y dice aquí, 16, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Ahí está el enemigo y es lo mismo que hace contra nosotros. No importa la situación, será una relación, será la finanza, será salud, cualquier cosa que uno puede poner. Los datos del enemigo siempre los tira a la cabeza y cada uno es diferente. Y es interesante que esto también está confirmado en la arqueología, porque hay una roca que este rey Sennacherib escribió y está en el Museo de Chicago, y que dice, obviamente él no dijo que no venció a Jerusalén, porque las ciudades alrededor, Laqués y todos los pueblos alrededor conquistó, pudo lograr, pero a Jerusalén no pudo. Y él en una parte dice, lo encerré al rey Ezequías como un pájaro en una jaula. Él lo que pudo escribir, pero no dijo no lo conquisté, porque él no logró conquistar. Sí, 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 sí. Es la manera que él lo escribió, obviamente.
no lo conquistó, pero esa es la intención. Entonces, pero la historia confirma todo eso, es interesante, pero él la manera que escribe, pero no logró a decir que lo conquisté. Entonces es interesante eso. Entonces dice aquí eh, 16, y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. 17. Además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Ahí vemos directamente a Dios, igual que lo que el faraón se endureció contra el Egipto. Siempre cuando esto sucede es cuando Dios muestra quién es Él. Es un reto bien grande. Y entonces recordemos también que el rey en ese tiempo, el profeta Isaías era el que estaba aconsejando al rey Ezequías, o tenía buen consejo, tenía personas que estaban buscando al Señor, orando al Señor. Y entonces dice aquí 18, y clamaron a gran voz en judiaco al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y esto también lo encontramos en Segunda de Reyes 18, que la carta más detalladamente, que el que vino representando al rey Sennacherib le habló en hebreo, y el otro, uno de los soldados, no hablan en hebreo, habla en arameo, en otro idioma, para que no entiendan todo. Pero no, dice, y ahí habla, no es este rey que va a hacer que ustedes beban el orín y no sé qué. Entonces los retó, blasfemó y todas estas cosas de una manera bien grande, y para que todos escucharan. Y dice el 19, y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. So, vemos ahí que era un reto bien grande, pero miramos lo que hizo el rey Ezequías y lo que nosotros debemos hacer cuando vienen retos, cuando el enemigo viene a plantar dudas en nuestras mentes. En el 20, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, orando por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Vemos ahí algo terrible que sucedió. Y hoy en día vemos situaciones así también. Incluso una de las personas, que se me olvida el nombre de ella, que fundó una organización de ateos en Estados Unidos, el hijo de ella la mató también. Entonces me recuerda esto, que cuando uno se reta a Dios, tiene que tener cuidado con todas estas cosas. Y entonces el 22 dice, así salvó Jehová a Ezequías, el 22, perdón. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Y el número, creo que Segunda de Reyes 19, solo voy a ver brevemente esto, Segunda de Reyes 19, que creo que habla de que eran 185,000 asirios que fueron derrotados. Un número bien grande. Sí, el Segunda de Reyes 19 está más detalladamente la carta que el rey leyó para que las personas escucharan, y dice también lo que el número 19, Segunda de Reyes 19:35.
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y entonces allí, y da los nombres exactos. Entonces Sennacherib de Asiria se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Arad, y reinó en su lugar Escardrón, su hijo. Vemos ahí consecuencias desastrosas, una situación porque él retó a Dios mismo y trató de plantar duda en la mente del rey y del pueblo, pero el pueblo confió a Dios, confió en Dios, y tenía también el profeta Isaías, tenía el rey Ezequías, y tenían las personas creyendo en lo que Dios quería hacer. Y nosotros podemos tomar de esta historia, recordando la espada, el escudo, recordando la fidelidad, que nosotros somos fiel con el Señor. Él incluso dice una palabra: cuando somos infiel, Él es fiel con nosotros. Entonces, cuando nosotros somos fiel, es aún más, vemos estas cosas. Y mirar cuando el enemigo, la intención de él siempre es lo mismo, es de matar, destruir y robar. Él no cambia, y nosotros tenemos que estar viendo todas estas cosas, vigilante. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy en día. ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos oposiciones? Cogemos el ejemplo de esta escritura. Vamos a orar entonces para poner en obra esto, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor Jesús, que está escrito aquí para que nosotros podamos aprender, Señor Jesús, aprender de este rey Ezequías y de el profeta Isaías, y este tiempo, Señor Jesús, de qué hicieron este pueblo tuyo, Señor Jesús, cuando el enemigo los arrodeó alrededor, Señor, acampó alrededor de ellos, Señor, plantó dudas, Señor, retó a tu nombre, Señor Jesús. Ellos no confiaron en su fuerza, Señor Jesús, ellos confiaron en ti, Señor, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, te pedimos que tú aumentes nuestra fe, Señor, nos ayudes, Señor, a tomar las promesas de tu palabra, Señor Jesús, porque esa es la arma que podemos usar, Señor. Escrito está, tu palabra dice esto, Señor, y nosotros la creemos, Señor Jesús, y poder tener esa victoria sobre las oposiciones, sobre el enemigo, Señor. Fortalecer los lugares que están débiles en nuestra vida, Señor, así como este rey fortaleció, edificó las puertas, Señor, los muros, Señor Jesús, las paredes, Señor, las torres, Señor Jesús, que nosotros también podamos ver que en nuestra vida no haya brechas, Señor Jesús, no grietas, Señor Jesús, para que el enemigo no tome ventaja, Señor Jesús. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, como dice Santiago, no solo oír tu palabra, Señor. Bendice esta palabra, Señor Jesús. Te damos gracias por este día. Bendición para todos los que estamos aquí, nuestra familia, los que no pudieron venir y los que han de venir, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer esto, hermanos, recordar que la santidad, bendición final. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Estamos despedidos, hermanos, en la bendición del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Que tengas en la vida y allá en la eternidad.
Fue